Y resulta que no son cumpleaños, ni son, como dicen ahora, renovación de votos, ni nada de ese tipo de cosas. Eran fiestas cristianas, fiestas de Dios. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los hacimos y una cantidad de fiestas. El pueblo vivía de fiesta en fiesta, porque Dios se lo había establecido en la palabra. Gloria al Señor. Bueno, como estaban en tiempo de Jesús, todavía estaba el tiempo de la ley. Había que cumplir con ir a las fiestas. Y Jesús subía todos los años a las fiestas. Y llegaba al templo. Y cuando, bueno, estos están en fiesta. La Biblia dice que mejor es estar donde están los necesitados que los que están en fiesta. Y resulta que al lado del templo, donde estaban los sacerdotes y donde estaba todo el pueblo en fiesta, y estaba la algarabía y matando corderos y los sacrificios, al lado había un estanque. Por la puerta de las ovejas, por la parte de atrás, porque ellos lavaban las ovejas y luego vayan para que las maten al matadero. Y en ese estanque, donde lavaban las ovejas, al lado de la puerta de las ovejas, había otro templo. Bueno, no era un templo, pero vamos a considerarlo un templo. Pero era un estanque. Tenía 5 puertas. ¿Cuántas puertas tiene este templo? Tiene 2. Bueno, aquel era más grande. Tenía 5. Y dice la Biblia que había una multitud. Tremenda iglesia, hermano. Una multitud. ¿De qué? De enfermos, leprosos, diabéticos, cancerosos, cojos, ciegos, paralíticos, y póngale todas las enfermedades que usted quiera. Porque había enfermedades o gente para todas las enfermedades y enfermedades para toda la gente. Eso estaba full. Gloria al Señor. Así estaba aquella iglesia. Bueno, iglesia en el concepto de que es una iglesia, una asamblea. Había una asamblea ¿de qué? De enfermos, de moribundos, de gente desahuciada. ¿Y dónde estaban? Al lado del templo. ¿Y dónde estaba el templo? En Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén? La ciudad de David, la ciudad de Dios, donde debía haber paz, donde debía haber gozo, donde debía haber alegría, donde debía haber sanidad, salud, prosperidad y todo. Pero ¿cómo estaba Jerusalén? Y vamos a ver cómo está hoy en día. En guerra, echándose plomo, la guerra de los Yom Kippur, de los 6 días, la guerra contra la Liga Árabe, y bueno, súmale guerras y guerras, pero viene otra, la peor, la de Gog y Magog. Pero vayamos a la situación que nos compete en esta noche. Jerusalén estaba llena de enfermos, de gente que daba lástima, de gente pobre y miserable. Bueno, la miseria humana no podía estar peor representada que en ese estanque. Eso daba dolor pasarse por allí. En aquella inmundicia, yo todavía huelo los excrementos de las ovejas y de esa gente que por años estaban allí, en ese estanque. Esa cantidad de gente esperando no sé qué. Bueno, ya les voy a decir que esperaban. Pero allí estaban, una multitud en la ciudad de David. Hermanos, ¿será que esa gente que tenían la Biblia o que oraban o que eran pueblo de Dios, pueblo escogido, qué pasaba con ese pueblo? Cuando desde la época de Moisés yo les había dicho, acontecerá que si oyeres atentamente
enseñanzas. ¿Dónde estaban? La verdad que no, ellos no tenían la facilidad que tenemos nosotros hoy en día, que cargamos la Biblia aquí, en los celulares, en cualquier parte podemos meternos la Biblia y ven, rácata, leemos. Y consideramos la situación. Oye, la Biblia dice esto, esto y esto y esto. Ellos tenían un capítulo nomás, un capítulo, por decir un salmo, era tremendo rollo, porque eran papillos y tenían que hacer un solo capítulo. Así que ellos no cargaban ni siquiera Biblia. No la podían cargar porque eran tremendos rollos. No sé si ustedes han visto alguna ceremonia donde aquí te van a leer el rollo del libro de Isaías, tremenda cajota y sacan ese rollote. ¿Verdad? Vamos entrando en conciencia de cómo son las cosas. Pero tenían gente que les enseñara. Tenían gente que tenía que explicarle, decirle cómo era todo, cómo era la verdad. Pero ¿qué hacían los líderes? ¿Qué hacían los dirigentes? ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Qué hacían? Bueno, se habían cuadrado con el diablo. Vamos a decir una, como hay una, vamos a echarle la culpa al diablo. Se habían cuadrado, bueno, con la maldad. Yo creo que ellos eran más malos que el mismo diablo. Porque ¿saben lo que es eso? Negarle a su pueblo, a su prójimo, la verdad. Tan bueno que es eso, enseñar la verdad. A mí me gusta enseñar la verdad, la Biblia. Para que la gente salga de la oscuridad, salga de la mentira, ¿verdad? Porque la verdad es luz. Pues ellos, los sacerdotes, habían escondido la verdad y habían hecho de la religión un negocio. Un negocio. Y estaban cuadrados ¿con quién? Con el gobernante. ¿Quién era el gobernante? Herodes, un viejo de 70 y pico de años. Que bueno, el hombre se había formado tremendo arquitecto. Herodes fue tremendo arquitecto. Él reconstruyó el templo de Salomón. Bueno, hizo la ciudad de Cesarea de Filipos en honor al César de Roma. Porque era un adulador, se cuadraba bien con los jefes que estaban allá en el imperio. Amén. Con los Césares. Así, aquel hombre bueno se había ganado a la casta religiosa que estaba imponiendo, gobernando en Jerusalén. Los había comprado con que yo les hago el templo y ustedes me mantienen a la gente ahí, dormida con la religión, anestesiada, drogada con lo que les enseñen. Por eso Ali Primera dijo, no Ali Primera, ¿quién fue el que dijo la religión es el opio de los pueblos? Carlos Marx. La religión es el opio de los pueblos, la droga de los pueblos. Resulta que, bueno, tremendo, los judíos, los líderes, los del Sanedrín, estaban cuadrados con el Herodes, con el imperio, ¿verdad? Y entonces ellos tenían a la gente adormecida, engañada, enfermas. Y por eso es que había esa multitud. Porque si ellos les hubiesen enseñado la verdad, les hubiesen enseñado la palabra de Dios como debería ser, no hubieran tantos enfermos. Se enfermaba el que se pasara de comelón, ¿verdad? O el que bebiera mucha pexicola por allá en aquellos tiempos. Pero la gente vivía enferma por los juicios y por la miseria y por el desconocimiento que tenían de las cosas de Dios. Y así estaba aquella multitud, enfermos, cojos, paralíticos, leprosos y todo. Pero gracias a Dios que ahí llegó Jesucristo. Llegó Jesús. Como dice la palabra, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Y Él se llegó a un hombre
38 años paralítico, que estaba acostado, yacía postrado en el suelo, como muchos, esperando que el agua se moviera. ¿Cuál era la doctrina, la enseñanza que les habían dado los curas, los religiosos? Mira, viene un ángel, va a mover el agua, y el primero que se meta va a ser sanado. Esa era la doctrina. Busquen en el Antiguo Testamento cuando los ángeles tienen ese ministerio. Están moviendo aguas y cosas. Eso me suena a ese espiritismo y brujería que hacen los hombres que salen en la televisión hoy en día. ¿Verdad? Esa no es la función de los ángeles. Y que hay que moverse el agua, y que hay que pelear unos con otros, una competencia para poder ser sanados. ¿Quién dijo eso? Pura mentira, puro cuento que le estaban metiendo al pueblo. Pero como la gente no leía, como la gente no conocía la palabra, no tenían conocimiento, estaban en la total ignorancia, bueno, aceptaban todo lo que les decía, y ellos creían que eso era la verdad. Y así a todo el mundo. Díganme en la Edad Media que había que comprar indulgencia, que había que pagar para poder sacar el alma del purgatorio, y que había que sacar a Santa Teresita y Santa Pedrita y Santa María y santo de todo para que se salvara el ángel. Pero todo